Fernando es doctor en ciencias biológicas, trabaja en el CSIC, dirige pues, un grupo de investigación y además ejerce como profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos. Para nosotros es un placer teniendo aquí hablando pues, de su último libro recientemente publicado titulado La recivilización. También quiero resaltar que esta entrevista se realiza en el marco del proyecto UNED Futura y quiero agradecerle a Fernando que haya accedido a ser el padrino de la rama medioambiental de este proyecto, así que muchísimas gracias, para nosotros es un gran honor. En primer lugar, pues me gustaría preguntarle a Fernando por los resultados, por el acuerdo de mínimos de la COP28 que se ha celebrado pues, hace unos días en Dubái, y simplemente nos gustaría saber qué opina de ese acuerdo, si es suficiente o... Bueno, realmente todas las cumbres, y llevamos ya con esta 28, despiertan muchas expectativas porque es el gran momento del cambio climático y luego cuando acaban generan como una sensación de fiasco, de frustración o de jarro de agua fría. Y en eso no ha sido muy diferente. Se dice que es una cumbre histórica, y fíjate, porque se han tardado 27 cumbres en hablar explícitamente del petróleo. Es histórica por eso, es histórica porque además esto ha tenido lugar en un país productor de petróleo, un tercio de la economía de los Emiratos Árabes se apoya en el petróleo. El presidente de la cumbre era presidente también, o es presidente también de la principal petrolera del país, una de las más importantes del mundo. Tenía muchos ingredientes históricos. Se ha acordado por primera vez también una transición hacia la eliminación de los combustibles fósiles. Hubo mucho debate y estuvimos pensando que iba a ser un fracaso colosal. Por suerte se salvaron los muebles con una palabra que no era ni la de eliminar ni la de reducir. Reducir se quedaba muy corto, eliminar era la que se pretendía, pero era muy fuerte, y entonces con esto de transición hacia la eliminación se ha encontrado un poco lo mejor de los dos mundos. Estas cumbres suelen ser un poco desanimantes porque los resultados, el documento de conclusiones, no es más que un marco de referencia que luego los países tienen que transcribir y tienen que hacer lo suyo. No son vinculantes, uno de los principales problemas. No hay sanciones ni consecuencias para quien cumpla o no cumpla, no hay ni premios ni sanciones, con lo cual es un marco donde se han retratado los países, esa es la parte importante, ¿no? Cada país ha dicho y se ha mostrado en las negociaciones, más proclive, menos proclive. La Unión Europea, con todas las contradicciones que ha tenido en los últimos años, con todos los problemas, con la situación de la invasión de Ucrania, que ha puesto de manifiesto nuestra dependencia europea en el gas ruso y demás, pues a pesar de todas esas situaciones, Europa se ha mantenido bastante unida, con una posición bastante de liderazgo en materia climática, y esto es también una buena noticia. Básicamente las dos medidas clave con las que se han aprobado, se han defendido bien, que es el triplicar los esfuerzos de aquí al 2030 en energías renovables, el duplicar la eficiencia energética también de aquí al 2030, son piezas muy importantes, pero indudablemente sabe a poco y queda demasiado en el tejado de los países, demasiado vago el nivel de compromisos. También las generaciones más jóvenes que ven su futuro algo más comprometido, más en el aire y menos consolidado, con plazos. Curiosamente, esto es una paradoja. Vivimos en un mundo en el que no tenemos puestas las luces largas, en el que no vemos a largo plazo, no hacemos planes a largo plazo. Los proyectos electorales, las campañas electorales, la vida de los políticos, 3, 4 años, lo movemos todo en plazos muy cortos, placistas, y sin embargo las cumbres han pecado casi de lo contrario. En esta cumbre, como en las últimas, lo que han faltado son acciones no solo concretas, sino inmediatas. Nos falta una agenda inmediata, nos falta los pasos primeros puestos con fecha de calendario, y eso es otra de las cosas que la deja un poco en el aire. Claro, no es lo mismo que algunas medidas empiecen a implementarse tímidamente y que a lo mejor arranquen dentro de 8 meses o un año o 2, que empiecen al día siguiente de que los países lleguen a sus gobiernos, a sus sedes y lo implementen ya, ¿no? En una de las charlas que hemos estado visionando, yo aprovecho para recomendar a todas las personas que nos estén viendo que sigan en redes sociales a Fernando,
porque realmente pues tiene píldoras muy interesantes. Pues en una de las charlas TED se hablaba de dotar de entidad jurídica a los bienes naturales para protegerlos. ¿Podría ser esta una solución al cuidado de nuestro entorno? Indudablemente es más que una solución porque es un cambio de actitud. En la práctica ya iremos viendo cuánto protege, pero tiene un concepto de que la naturaleza, los bienes y los sistemas, las especies, pero también los paisajes, los ríos, puedan tener derechos propios. Entonces, darle derechos a una laguna, a un río, a una especie, a una montaña, para algunos pueblos es algo evidente, pero a nosotros se nos había olvidado hace 2000 o 3000 años que no lo hacemos, ¿no? Y para mí tiene de esperanzador y de reflexivo el cambio de paradigma, el asimilar con lo bueno y lo malo, con lo de orgullo y tal que podemos tener de que somos una especie biológica y que formamos parte de un engranaje muy complejo del cual somos solamente una pieza que paradójicamente se está poniendo las cosas difíciles a sí misma. Somos una especie que se está complicando su propio bienestar y a la larga incluso su supervivencia, ¿no? Esperemos, como digo, que esto sea el comienzo de una nueva relación con lo que nos rodea, que solo puede ir a bien. Quiero decir que este cambio solo puede ser entre positivo y muy positivo. Para mejor. Exacto. La economía tradicionalmente pues, excluye una variable fundamental en sus cálculos, en sus teorías, que es el valor de los costes ambientales pues, que tienen las acciones o las inacciones que llevamos a cabo. ¿Cómo podría corregirse esta deficiencia, entre comillas, de los modelos económicos? Muchas cosas que tienen que ver con recursos naturales, desde la producción de comida hasta el agua, hasta simplemente un aire limpio, el precio no tiene nada que ver con el valor. Son cosas extraordinariamente valiosas que no cuestan casi nada. Y para desafiar un poco el pensamiento, de decir que 1 kilo de tomates en una gran superficie no puede costar 1 euro. Lo siento mucho. Si hay personas que no pueden pagar más de 1 euro, ya encontraríamos la solución, digamos, social, pero ahí es un ejemplo, igual que el agua. Tenemos en España el agua más valiosa de Europa y la más barata. Eso habla de un tremendo contrasentido. Estamos llenos de situaciones en las cuales precio y coste no van de la mano. Valor y precio no van asociados. Y las externalidades, en muchos casos, este concepto, externalidad, que son cosas que ya la economía deja como algo externo, como algo fuera, ¿no? Yo contamino, sí, bueno, pero el deshacernos de la contaminación lo pagamos entre todos. Yo mi producto lo puedo sacar a este precio, lo puedo producir de esta manera, porque no repercuto en el precio del producto o del servicio todas esas contaminaciones, toda esa huella ambiental y demás. Con el tema del CO2, ¿no?, y el cambio climático, sí se ha empezado a tomar algo de conciencia. Concretamente, en eso todos hemos subido a un avión o hemos hecho un viaje y nos han dado el equivalente de CO2 que por nuestra culpa se está emitiendo. De alguna manera estamos entendiendo que no son solo esos euros que pagamos por el billete, sino que además hay un gasto o hay un algo más que es: yo he generado X toneladas de CO2 con esta acción o con esta compra o con este producto. Por ahí hemos empezado a entender, ¿no? Pero además, ¿quién paga esas externalidades? El mismo consumidor. O sea, por seguir con el ejemplo de la aerolínea te vende un billete por 100 euros y tú estás causando una huella de 20 euros que se propone que tú la compenses. No, debería ser la aerolínea y tu billete te debería seguir costando 100 euros, pero la aerolínea ganar 20 euros menos. Claro, si empezáramos a... Tú preguntabas por el cómo. El cómo es imprescindible que el Estado se vuelva mucho más potente. Lo malo de apoyar la figura del Estado es que está cargado de connotaciones ideológicas. Cuando el debate se vuelve político e ideológico, se vuelve torpe, simple y bastante estéril. Y claro, hablar de un Estado que intervenga en los precios, eso está asociado a una ideología de izquierdas. Pero yo le quiero recordar a las personas que enseguida hagan esa asociación que en Europa aceptamos felices y pidiendo por favor que el Estado le pusiera un tope al precio del gas, que se estaba desmadrando.
Y no hay nada más anticomunista que el gobierno de Estados Unidos, que hasta hace unos años no podías entrar si te declarabas comunista, tenías que rellenar un papel y si tú ponías la casilla soy comunista, te detenían en la frontera y te hacían en fin, que te lo pensaras doblemente porque en principio no podías entrar. Ese Estado tan anticomunista, durante algunos días al año, los fondos federales regulan la bolsa y regulan el precio del dinero, y eso es una medida de izquierdas. Quiere decir que con esto lo que quiero es provocar un poco que esa dicotomía entre izquierdas y derechas se ha quedado, creo que yo, muy obsoleta y no nos enriquece nada. Para incorporar algo tan necesario y sensato como es los costes ambientales, deshacernos de la contaminación o minimizar la producción de un producto que pueda tener esas consecuencias ambientales, ahí se requiere un Estado que intervenga con más decisión y que establezca a todas las empresas productoras de ese producto o que den ese determinado servicio unas reglas más exigentes, que por supuesto van a encarecer el servicio. Pero eso no, también el Estado tiene que estar a la hora de que ese servicio más caro no sea más caro para el consumidor, sino que los beneficios se reduzcan. Como estamos muy acostumbrados a un entorno competitivo, las empresas no se van a autolimitar. Así que tiene que ser el Estado el que establezca unas condiciones más limitantes y ahí se establezca la competencia o las dinámicas entre empresas que correspondan, ¿no? Pero tenemos que tener un Estado que intervenga más por el bien de todos. Las empresas no se van a autolimitar, los ciudadanos no pueden pagar los platos rotos, no pueden pagar los sobrecostes, no pueden pagar las externalidades. Y por acabar con un ejemplo numérico, hablábamos de la COP, la primera pregunta. El petróleo. Las compañías petrolíferas, si en los últimos 20 años hubieran pagado ellas todos los daños y pérdidas por el cambio climático, si los hubieran cubierto todos los gastos derivados de los impactos del clima, aún así, aún pagándolos, hubieran ganado 20 billones de dólares. Con lo cual, tenían músculo financiero para hacer frente y aún así tener beneficios, pero los beneficios han pasado de ser altos a ser obscenos. Y la obscenidad es algo que podemos, entre todos, decidir que no corresponde, ¿no? Pues muy interesante. Muchísimas gracias, Fernando. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Y bueno, antes de terminar pues esta pequeña charla, esta pequeña conversación, me gustaría pues hacerte entrega de este galardón. Muchas gracias. Qué bonito. Por el cual te nombramos embajador de nuestro proyecto Lugo Naturalmente. Y bueno, pues es un galardón que he hecho pues artesanalmente con materiales pues de aquí, de la zona de Vilalba, por un canteiro. Y esto representa nuestra la provincia. Y esto pues un poco la difusión del conocimiento a través de la UNED y bueno, pues la permeabilidad de nuestras iniciativas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Un placer, gracias.